Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan José Martínez y el día de hoy voy a exponer un tema que es de mi interés. Está muy relacionado con la carrera que estoy cursando en la Universidad de Antioquia y espero que puedan disfrutarlo. Voy a hablarles sobre los procariontes. Los procariontes son organismos celulares. Esto quiere decir que realizan funciones metabólicas. Los microbiólogos han asignado a los procariontes dos dominios: arqueas y bacterias. La mayor parte de las células procariontes son muy pequeñas. Generalmente su diámetro va desde 0,5 a 1 micrómetro. La mayoría de los procariontes son organismos unicelulares, pero algunos forman colonias o filamentos que contienen células especializadas. Los procariontes tienen dos formas comunes: esféricas y cilíndricas. Los esféricos, llamados cocos, se encuentran separados en algunas especies y otros forman grupos de células independientes. Estos grupos pueden estar conformados por dos procariontes, llamados entonces diplococos, o por cadenas largas de organismos llamados estreptococos, o en masas irregulares parecidas a uvas llamados estafilococos. Los que tienen forma de bastón se llaman bacilos y pueden estar en cadenas o aislados. Algunos raramente pueden tomar formas de espiral. A esto se les conoce como espiroqueta si la hélice es flexible o espirilo si es rígida. Las células procariontes carecen de organelas rodeadas por membranas, y aunque su núcleo no está delimitado, poseen un área nuclear también llamada nucleoide, que contiene ADN. Casi todas las células procariontes tienen una pared celular alrededor de la membrana plasmática. La pared celular proporciona un armazón rígido que soporta a la célula, mantiene su forma e impide que estalle en condiciones hipotónicas. La pared celular de las bacterias está formada por peptidoglucano, un polímero complejo que consiste en dos azúcares y una cadena de polipéptidos que unen a los azúcares, haciendo que la macromolécula pueda constituirse. Las diferencias en composición de la pared celular en las bacterias son de gran interés para los microbiólogos. En 1888, el físico danés Christian Gram desarrolló un proceso de tinción para las bacterias y descubrió que algunas eran capaces de retener el tinte, a las cuales llamó bacterias gram positivas, mientras que a otras, cuando las estudiaba, notó que no eran capaces de retener ese tinte, a las cuales llamó gram negativas. El estudio del almacenamiento del tinte es definido por la composición de la pared celular. En las bacterias gram positivas, la pared celular consiste de una capa gruesa de peptidoglucano, mientras que en las gram negativas, la pared celular está compuesta de una pared delgada de peptidoglucano y una pared gruesa parecida a la membrana plasmática, pero que contiene polisacáridos unidos a lípidos. La distinción entre bacterias gram positivas y gram negativas es importante para tratar determinadas enfermedades. Por ejemplo, el antibiótico penicilina interfiere en la síntesis de peptidoglucano, atacando de manera más eficaz a las bacterias gram positivas, mientras que con las gram negativas no les hace ningún efecto. Algunas bacterias tienen cientos de apéndices, denominados pili. Estas estructuras proteínicas ayudan a la bacteria a adherirse entre sí o a determinadas superficies, como las células que infectan, ayudándoles a transportarse. Sin embargo, el transporte en los procariontes se da en mayor parte por la utilización de flagelos giratorios. Un flagelo bacteriano está conformado por tres partes: un cuerpo basal, un gancho y el filamento. El cuerpo basal es una estructura compleja que ancla el flagelo a la célula por medio de placas en forma de discos. El gancho curvado conecta el cuerpo basal al filamento hueco, que se extiende hasta el ambiente externo. El cuerpo basal es un motor. La bacteria utiliza la energía en forma de ATP para bombear protones hacia afuera de la célula. La difusión de estos protones de regreso a la célula alimenta el motor
que hace girar al flagelo como una hélice. Por lo tanto, el flagelo produce un movimiento giratorio que impulsa a la célula de modo muy parecido a como una hélice impulsa un barco en el agua. El flagelo gira en sentido contrario a las manecillas del reloj e impulsa a la célula hacia adelante. El material genético de un procarionte se encuentra en el área nuclear, pero no está rodeado por una envoltura nuclear como sucede normalmente en las células comunes. Entonces, ¿cómo se reproducen? Los procariontes son organismos con mucho éxito en términos de número y distribución. Su éxito se debe en la notable capacidad para reproducirse rápidamente. Estos normalmente se reproducen por un proceso conocido como fusión binaria, en el cual una célula madre se divide en dos células hijas de menor tamaño. El proceso de fusión binaria se lleva a cabo de la siguiente forma. Primero se duplica el ADN circular, después crece internamente la membrana plasmática y la pared celular que rodea la célula corta a la misma formando una especie de pared transversal que divide a las células en dos partes iguales. Sin embargo, estos organismos pueden intercambiar información genética, permitiendo su evolución de otras maneras. Por ejemplo, tres procesos muy importantes en el intercambio de información son la transformación, la transducción y la conjugación. En la transformación, una célula capta fragmentos de ADN liberados por otra célula. En la transducción, un virus transfiere ADN de una célula a otra. Y en la conjugación, dos células de diferente tipo conjugante intercambian material genético. Los procariontes son miembros fundamentales de la biosfera. Interaccionan con otros organismos de muchas maneras. A continuación, intentaré citar algunos de estos ejemplos. El mutualismo se da entre bacterias y rumiantes. Los rumiantes carecen de enzimas para digerir la celulosa. Así, ellos proporcionan a las bacterias una morada rica en nutrientes y las bacterias digieren la celulosa. Otro ejemplo es el comensalismo. Las bacterias que viven en nuestro organismo que se benefician de los residuos de alimento y a nosotros no nos benefician ni nos hacen daño. Por último, me gustaría citar el parasitismo en las bacterias. Todas las bacterias parásitas son patógenas. Esto quiere decir que producen enfermedades como la diarrea, la neumonía, la sífilis y hasta la tuberculosis. En general, el estudio de estos organismos conlleva un amplio campo de investigación y actualmente sabemos de ellos muy poco. Se estima que solo conocemos el 8% de toda la variedad de procariontes que existe. Por lo tanto, un largo camino científico nos falta recorrer. Yo soy Juan José. Muchas gracias por su atención.